¿Alguna vez te has preguntado si realmente vivir cerca de tus hijos en la vejez es la mejor decisión? A menudo creemos que la proximidad familiar nos brindará tranquilidad y seguridad, pero la Biblia nos enseña que nuestra verdadera estabilidad no proviene de los lazos humanos, sino de nuestra dependencia de Dios. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham: Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este llamado no era una simple invitación al cambio, sino una prueba de fe y confianza en el plan divino. Dios tenía un propósito mayor para Abraham, uno que no podía cumplirse si permanecía atado a su entorno familiar. De la misma manera, hoy reflexionaremos sobre por qué depender de los hijos en la vejez puede convertirse en un obstáculo que nos impida vivir plenamente el plan de Dios. Descubrirás cómo la autosuficiencia espiritual y la confianza en Él pueden llevarte a experimentar una vida mucho más plena de lo que imaginas. A lo largo de nuestra existencia, transitamos por distintas etapas: la juventud, la adultez y finalmente, la vejez. Durante esos años, nos esforzamos por construir un hogar, criar a nuestros hijos y prepararnos para el futuro. Sin embargo, cuando llegamos a la tercera edad, muchos creen que la mejor forma de asegurar su bienestar es vivir cerca de sus hijos. Aunque esto puede parecer una decisión sensata, pocas personas consideran que podría traer consigo consecuencias inesperadas, no solo para su propia paz mental, sino también para la relación con sus seres queridos. La Biblia nos advierte sobre el peligro de una dependencia excesiva de los demás, incluso dentro del mismo núcleo familiar. En Proverbios 22:7 se nos dice: El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Aunque este versículo habla de la dependencia económica, también se aplica a la dependencia emocional. Cuando buscamos en nuestros hijos la seguridad que solo Dios puede darnos, nos colocamos en una situación de vulnerabilidad. Sin darnos cuenta, condicionamos nuestro bienestar a la disposición y circunstancias de los demás, en lugar de confiar en la provisión divina. Muchos padres creen que estar cerca de sus hijos les garantizará una vida más plena, rodeados de amor y atención. Pero lo que no siempre consideran es que la convivencia forzada puede generar tensiones, frustraciones y, en algunos casos, conflictos que podrían haberse evitado. Uno de los mayores peligros en esta etapa es la dependencia económica. Cuando se pierde la autonomía financiera y se comienza a depender de los hijos para el sustento, se genera una dinámica de control disfrazada de ayuda. Al principio, puede parecer un acto de amor, pero con el tiempo puede transformarse en una carga tanto para los hijos como para los padres. La Biblia nos insta a ser prudentes y previsores para evitar caer en este tipo de situaciones. En Proverbios 6.6-8 se nos exhorta: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios nos enseña a ser previsores, a administrar bien nuestros recursos y a no depender de otros para nuestro sustento. Si confiamos en su provisión y seguimos sus principios, Él nos capacitará para vivir con dignidad en todas las etapas de la vida. Muchos creen que al mudarse cerca de sus hijos, están asegurando un final de vida tranquilo, rodeados de compañía y cuidado. Pero, ¿qué sucede cuando los hijos tienen sus propias familias, responsabilidades y problemas? Lo que al principio parecía una bendición puede convertirse en una fuente de frustración. Algunos padres comienzan a sentirse como una carga, experimentando la tristeza de que sus necesidades emocionales no se cumplen como esperaban. La realidad es que el amor no se mide por la distancia física, sino por la disposición del corazón.
Dios no nos diseñó para vivir en una dependencia emocional que nos impida avanzar en su plan perfecto. Dios no solo nos llama a ver más allá de lo evidente, sino a confiar plenamente en su plan. Nos enseña que nuestra vida no se define por la cercanía física con nuestros hijos, sino por la relación que cultivamos con Él. El Salmo 37:25 nos recuerda: Fui joven, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan. Si Dios ha sido nuestro sustento en cada etapa de la vida, ¿por qué pensar que la única forma de estar bien es asegurándonos la presencia constante de nuestros hijos? Muchas personas, por temor a la soledad, terminan sacrificando su independencia y entregan por completo su bienestar en manos de sus hijos. Pero la soledad no siempre significa estar físicamente solo. Hay quienes viven bajo el mismo techo que su familia, y aún así se sienten abandonados, ignorados, invisibles. Es una realidad que vemos a diario. Padres que en su vejez son tratados con indiferencia o considerados una carga. En estos casos, la convivencia forzada puede convertirse en una fuente de dolor mayor que vivir a distancia, pero con dignidad y propósito. Consideremos el ejemplo de Abraham. Él pudo haberse quedado en Ur de los Caldeos, rodeado de su familia y aferrado a lo conocido. Sin embargo, obedeció el llamado de Dios y partió hacia lo desconocido con nada más que su fe. En Génesis 12:1, el Señor le dijo: Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Dios no le pidió que se quedara donde se sentía cómodo, entre los suyos, sino que le ordenó salir, confiar y comprender que su propósito no dependía de su familia, sino de la misión que Dios tenía para él. ¿Cuántos hoy en día creen que solo estarán bien si permanecen cerca de sus hijos? Pero, ¿y si Dios los estuviera llamando a algo más grande? Hay incontables testimonios de personas que tomaron la decisión de vivir lejos de sus hijos y encontraron una vida llena de propósito. Algunos se dedicaron a servir en su iglesia, otros formaron nuevas amistades que se convirtieron en su familia espiritual, y otros retomaron proyectos personales que habían dejado de lado por años. En contraste, hay quienes decidieron mudarse, junto a sus hijos, solo para descubrir que, en ese entorno, se sentían desplazados, sin un espacio propio y sujetos a las decisiones de otros. Dios nos llama a vivir con plenitud, no a resignarnos. La parábola del hijo pródigo no solo ofrece una lección para los hijos, sino también para los padres. En Lucas 15:13, el hijo menor toma todo lo que tiene y se marcha a un país lejano. Su padre no lo detiene, no le ruega que se quede, no, intenta retenerlo a su lado. Entiende que su hijo debe seguir su propio camino y aprender sus propias lecciones. Si aquel padre hubiera insistido en mantenerlo cerca, quizá habría evitado su partida, pero también habría impedido su crecimiento. A veces, la mayor muestra de amor que podemos dar a nuestros hijos es permitirles vivir su proceso, en lugar de atarlos con la expectativa de que deben permanecer a nuestro lado. Dios es un Dios de planes y propósitos. No nos diseñó para quedarnos, anclados en una sola etapa de la vida, sino para avanzar hasta el último día. En Isaías 46:4, Él nos promete: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta que tengáis canas os sostendré. Yo os hice, yo os llevaré, yo os sostendré, y os libraré. Si Él nos sustenta, ¿por qué temer la distancia o la independencia? Vivir de manera autónoma y confiar en su fidelidad nos brinda verdadera seguridad. Cuando pensamos en la vejez, debemos verla no como una etapa de dependencia, sino como una oportunidad para seguir creciendo, seguir confiando en Dios y continuar viviendo con propósito. No permitas que el miedo a la soledad
te lleve a tomar decisiones que, en lugar de bendecirte, terminen robándote la paz. No pongas tu confianza en la cercanía de tus hijos, sino en la presencia de Dios. Él es quien guía tus pasos, sostiene tu vida y te mostrará el mejor camino a seguir. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció un orden para la familia y para cada etapa de la vida. Cada momento tiene su propósito, y cuando intentamos aferrarnos a lo que ya ha cumplido su ciclo, podemos estar resistiendo el plan divino. Muchos creen que la vejez debe vivirse en función de los hijos, permaneciendo cerca de ellos, compartiendo su día a día y manteniéndose como una presencia constante en sus vidas, tal como lo hicieron en el pasado. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que cada generación tiene su propio camino, su propio llamado y su propia misión. Génesis 2:24 lo deja claro. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo no solo habla del matrimonio, sino también del proceso de separación que Dios estableció. Los hijos no fueron creados para permanecer atados a sus padres, sino para escribir su propia historia. Cuando los padres insisten en mantenerse demasiado cerca, puede generarse una dependencia emocional que interfiere con este proceso. Criar a los hijos es una etapa temporal, una tarea sagrada que Dios confía a los padres, pero no es una relación de posesión. Los hijos crecen, se convierten en adultos y deben tomar sus propias decisiones sin sentir que están bajo una vigilancia constante o condicionados por expectativas ajenas. Si el amor se transforma en una necesidad incesante de cercanía, deja de ser amor y se convierte en una atadura que limita tanto a los padres como a los hijos. El propósito de Dios para cada persona no está basado en la permanencia física de la familia, sino en la construcción de relaciones sanas que no dependan de la proximidad geográfica. La Biblia nos muestra que Dios llama a cada persona a recorrer su propio camino. Moisés, criado en el palacio de Egipto, tuvo que separarse de su familia adoptiva para encontrar su verdadero propósito. José, vendido por sus hermanos, fue llevado a una tierra lejana para que el plan divino se cumpliera en su vida. En ambos casos, la distancia no fue un castigo ni un abandono, sino el medio por el cual Dios los llevó a su destino. La separación de Moisés de Egipto no significó que dejara de amar a su pueblo, sino que fue necesaria para que se convirtiera en el líder que los liberaría. De manera similar, José comprendió que su partida tenía un propósito mayor cuando pudo decirles a sus hermanos en Génesis 50:20: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Dios permite que los caminos de padres e hijos se separen porque su voluntad no se basa en la comodidad humana, sino en el crecimiento espiritual de cada persona. Aferrarse a la cercanía de los hijos puede llevar a evitar la transición natural que Dios ha diseñado. Cuando los padres insisten en vivir cerca de sus hijos sin una razón real más allá del miedo a la soledad, pueden convertirse en una presencia que limita la independencia de aquellos a quienes dicen amar. Esto no significa que los lazos familiares deban romperse, sino que deben transformarse en una relación madura y equilibrada. La Escritura nos enseña que el amor no busca su propio interés, sino el bienestar del otro. 1 Corintios 13:4 nos recuerda: el amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo. Amar a los hijos es permitirles vivir sus vidas sin cargar con el peso de expectativas que no les corresponden. El apego excesivo también puede generar conflictos dentro de la familia. Cuando los hijos forman sus propios hogares, establecen nuevas dinámicas, prioridades y compromisos. Un padre o una madre que busca estar presente en cada aspecto de la vida de sus hijos corre el riesgo de interferir en ese proceso, sin darse cuenta de que Dios les ha dado a ellos
una nueva responsabilidad. Incluso Jesús, al iniciar su ministerio, dejó en claro que su propósito estaba por encima de cualquier vínculo terrenal. Cuando María y sus hermanos lo buscaron, Jesús respondió en Mateo 12, 48, 50, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Con estas palabras, Jesús no menospreció a su familia, sino que enseñó que la verdadera conexión entre las personas no se basa en la cercanía física o en la sangre, sino en el propósito divino. La prioridad de todo creyente debe ser seguir la voluntad de Dios, en lugar de aferrarse a estructuras familiares que, lejos de traer bendición, pueden convertirse en una carga. Si incluso Jesús estableció que su llamado estaba por encima de su relación con su madre y sus hermanos, ¿por qué habríamos de pensar que nuestra misión en la vida depende únicamente de estar cerca de nuestros hijos? Una visión limitada de la vida y del propósito que Dios tiene para cada persona. Muchos insisten en que su felicidad depende de estar cerca de sus hijos. Sin embargo, el problema no radica en desear esa cercanía, sino en creer que es indispensable para la paz y la estabilidad en la vejez. Hay quienes toman decisiones impulsadas por la nostalgia, el miedo al futuro, o la idea de que estarán más protegidos si permanecen físicamente cerca de sus hijos. Pero Dios no nos llama a vivir con temor, sino con fe. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice claramente, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quien deposita su confianza en Dios no necesita buscar seguridad en las personas, porque sabe que su verdadero refugio está en Él. La Biblia nos enseña que cada etapa de la vida tiene su propósito. En el Antiguo Testamento, los ancianos eran considerados fuentes de sabiduría, líderes espirituales que guiaban a las generaciones más jóvenes con consejo y enseñanza. No dependían de sus hijos, sino que ocupaban un lugar de honor en la comunidad. Job 12:12 lo expresa con claridad. En los ancianos está la ciencia, y en la larga vida la inteligencia. La vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino una oportunidad para seguir siendo una bendición. Aquellos que viven obsesionados con mantenerse cerca de sus hijos pueden perder de vista lo que Dios aún quiere hacer a través de ellos. El miedo a estar lejos de los hijos no debe definir las decisiones en la vejez. Dios sigue siendo el mismo, en cada etapa de la vida. Su palabra nos recuerda en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto significa que el respaldo de Dios no depende del lugar donde estemos, ni de las personas que nos rodean. Quien camina con Dios nunca está solo. Jesús aseguró a sus discípulos en Mateo 28:20, «Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Esta promesa es suficiente para entender que la cercanía con los hijos no puede ser la base de nuestra seguridad en la vejez. Dios es quien sostiene, quien provee y quien fortalece. Si Él ha diseñado cada etapa de la vida, también ha provisto lo necesario para que cada persona la viva de la mejor manera. Confiar en Dios implica soltar el control y aceptar que sus planes siempre son mejores. La cercanía física con los hijos no es garantía de bienestar, pero la confianza en Dios sí lo es. Cuando la fe reemplaza al miedo, la paz de Dios llena el corazón. Filipenses 4:7 lo expresa claramente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera seguridad
no se encuentra en los lazos humanos, sino en la presencia inquebrantable de Dios en cada etapa de la vida. Además, la cercanía física no siempre garantiza una verdadera unión entre las personas. Muchos creen que vivir cerca de sus hijos fortalecerá la relación, que compartirán más tiempo juntos y que el vínculo será más profundo. Sin embargo, la realidad demuestra que la proximidad no siempre significa conexión, y en muchos casos puede generar tensiones, malentendidos y una sensación de soledad aún más profunda que la distancia. La verdadera comunión no depende de la cercanía, sino de la disposición del corazón. La Biblia nos muestra que el amor y la unidad no están sujetos a la geografía, sino a la intención y el propósito que Dios establece en cada relación. Dios diseñó la familia como un reflejo de su amor, pero también estableció que cada persona debe recorrer su propio camino sin depender de la presencia constante de otros. El Salmo 68:6 nos dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca. Este pasaje revela una verdad poderosa. Dios no nos deja solos, sino que provee las relaciones necesarias en cada etapa de la vida. No es la cercanía con los hijos lo que trae plenitud, sino la certeza de estar en el lugar correcto dentro del plan divino. Medir el amor por la proximidad puede llevar a una visión limitada del propósito de Dios. El amor verdadero no se basa en la dependencia ni en la cercanía física, sino en la confianza en que Dios guía cada paso y provee todo lo necesario para vivir con paz y propósito. Sin importar la distancia. Aquellos con quienes se comparte un vínculo genuino basado en amor y respeto. La cercanía física no siempre garantiza atención, afecto o compañía. Muchos padres descubren que, aunque vivan cerca de sus hijos, la relación no mejora, ni se traduce en tiempo de calidad. A veces, el exceso de proximidad genera una sensación de invasión, la pérdida de espacios individuales y el desgaste en la dinámica familiar. Jesús enseñó que la relación más importante no es la que se sustenta en la cercanía física, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. En Lucas 8:21, cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban, respondió: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Esto nos muestra que el propósito de la familia no es la permanencia inmutable, sino el crecimiento y evolución de cada miembro. Dios permite que los caminos se separen para que cada persona pueda cumplir su llamado sin interferencias. Cuando los padres insisten en estar cerca de sus hijos con la idea de mantener la unidad familiar, pueden estar impidiendo el proceso natural de independencia y desarrollo. En muchos casos, la distancia física fortalece la relación al permitir que cada persona valore los momentos compartidos sin la presión de la convivencia constante. Jesús mismo mostró que el amor no está limitado por la cercanía. Cuando resucitó, no permaneció físicamente con sus discípulos, sino que los envió a cumplir su misión. No les dijo que se quedaran juntos en un solo lugar, sino que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. En Mateo 28, 19, 20 lo dejó claro: Id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su presencia no dependía de un espacio físico, sino de una conexión espiritual que trascendía la distancia. La cercanía impuesta puede generar tensiones. Los hijos, al formar sus propias familias, necesitan establecer su propio ritmo, sus costumbres y su espacio. Cuando los padres deciden vivir demasiado cerca, con la intención de participar activamente en la vida diaria de sus hijos, pueden encontrarse con la realidad de que estos tienen otras prioridades, responsabilidades y compromisos. Esto puede provocar desilusión, sentimientos de rechazo y frustración,
afectando la relación en lugar de fortalecerla. La convivencia forzada no es sinónimo de amor. En muchos casos, la distancia permite preservar el respeto y la admiración mutua, mientras que la cercanía excesiva puede generar monotonía y falta de aprecio. La Biblia nos muestra que incluso los grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron momentos en los que la separación fue necesaria para que se cumpliera el propósito divino. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela para caminar en fe hacia la promesa de Dios. Moisés salió de Egipto y fue preparado en el desierto antes de regresar como líder. Pablo viajó de un lugar a otro sin quedarse en un solo sitio, entendiendo que su misión no dependía de un grupo fijo de personas, sino de la voluntad de Dios. En cada caso, la distancia no debilitó las relaciones significativas, sino que permitió que cada persona cumpliera su llamado sin lazos emocionales que interfirieran con el plan divino. El amor verdadero no impone condiciones ni exige la presencia constante del otro. Primera Corintios 13:5 nos enseña que el amor no busca lo suyo, lo que significa que no demanda lo que considera mejor para sí mismo, sino que se enfoca en el bienestar del otro. Amar a los hijos es darles la libertad de construir su propio camino sin imponer la cercanía como medida de afecto. Del mismo modo, los hijos que aman a sus padres no necesitan tenerlos físicamente cerca para demostrarlo, sino que pueden honrarlos y cuidarlos sin que esto implique una dependencia permanente. El dice, miedo a la soledad es una de las razones por las cuales muchos padres insisten en vivir cerca de sus hijos. Sin embargo, la verdadera compañía no siempre proviene de quienes están más cerca físicamente, sino de aquellos con quienes se comparte un lazo genuino basado en amor y respeto. Dios nos llama a confiar en Él y a encontrar seguridad en su presencia, no en la proximidad de nuestros seres queridos, y su llamado sigue vigente. No existe un momento en la vida en el que Dios nos diga que ya no hay más propósito, que nuestra labor ha terminado, o que solo nos queda esperar pasivamente. Por el contrario, Él nos invita a seguir creciendo, sirviendo y confiando en que cada etapa tiene un significado dentro de su plan. La sociedad puede imponer la idea de que la vejez es un tiempo de retiro, de depender de los hijos y de limitarse a los recuerdos del pasado. Sin embargo, la Biblia nos muestra que los ancianos son llamados a ser guías, mentores y fuentes de sabiduría para las nuevas generaciones. Tito 2, 3, 5. Exhorta a los mayores a enseñar y aconsejar con prudencia, a transmitir valores y a edificar a los más jóvenes. Esto deja claro que la edad avanzada no es un tiempo de inactividad, sino una oportunidad para seguir siendo instrumentos de bendición. El deseo de estar cerca de la familia es natural y valioso, pero no puede convertirse en el fundamento de la identidad ni en la fuente principal de estabilidad emocional. Cuando la cercanía física se vuelve una necesidad desesperada, puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento espiritual y personal. Dios no nos llama a depender de personas o lugares, sino a confiar en su dirección en cada etapa de la vida. Filipenses 4:7 nos recuerda que la verdadera paz proviene de Dios y no de las circunstancias externas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El amor se expresa en libertad, no en posesión. La relación entre padres e hijos debe estar basada en el respeto, la confianza y la comprensión mutua de que Dios tiene un propósito para cada uno. La cercanía física puede ser una bendición cuando surge de manera natural, pero no debe convertirse en una condición para la felicidad. La verdadera seguridad en la vejez no depende de la presencia de los hijos, sino de la fidelidad eterna de Dios. Para muchos, el envejecimiento plantea una pregunta fundamental. ¿Y ahora qué?
Durante años, la vida se ha centrado en construir, proveer y educar. Pero cuando los hijos han tomado su propio camino y la rutina cambia, surge la incertidumbre. Muchos buscan refugio en la proximidad con su familia, creyendo que ahí encontrarán estabilidad emocional, compañía y propósito. Sin embargo, la Escritura nos muestra que Dios tiene planes mucho más grandes. Abraham tenía 75 años cuando Dios le pidió que dejara todo atrás. No era un joven con su vida por delante, sino alguien que, según los estándares humanos, estaba en una etapa en la que lo lógico sería asentarse y disfrutar lo que había construido. Pero Dios le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Génesis 12:1. No le dio detalles, no le mostró un mapa, solo le pidió que confiara y obedeciera. Si Dios pudo llamar a Abraham en su vejez, si pudo darle una misión que implicaba salir de su zona de confort, si pudo llevarlo de un lugar conocido a uno incierto, ¿por qué muchos creen que su propósito termina al llegar a la vejez? Jesús nunca presentó la vida como un camino de estancamiento, sino como un proceso de transformación constante. En toda la Biblia, Dios siempre está llamando, guiando y desafiando a las personas a seguir adelante. No hay un solo caso en el que el Señor diga: «Detente, ya no hay más para ti». Incluso en la vejez, los planes de Dios siguen activos. Él sigue teniendo propósitos, sigue abriendo caminos y sigue usando a quienes están dispuestos a escuchar su voz. La edad no es un límite para la obra de Dios, sino una nueva oportunidad para caminar en fe, servir y ser testigos de su amor. La verdadera plenitud no se encuentra en la cercanía física con los seres queridos, sino en la certeza de que estamos donde Dios quiere que estemos, cumpliendo el propósito que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Moisés tenía 80 años, cuando fue llamado para liberar a Israel, y en Éxodo 7:7 su edad se menciona claramente, como si Dios quisiera dejar testimonio de que nunca es tarde para cumplir una misión. Caleb, a los 85 años, declaró valientemente: «Sigo siendo tan fuerte como el día en que Moisés me envió». Josué 14:11. Y reclamó la tierra que Dios le había prometido. Estos hombres no vieron su edad como una excusa para aferrarse al pasado, sino como una oportunidad para seguir caminando en la voluntad de Dios. La idea de que la vejez es un tiempo de jubilación, dependencia y espera no proviene de la Escritura. La verdadera estabilidad no se encuentra en estar cerca de los hijos, sino en estar alineado con el propósito divino. Aquellos que buscan refugio solo en la cercanía con la familia corren el riesgo de perder de vista que Dios puede estar llamándolos a algo más grande, que sus vidas no están limitadas por la edad o la estructura familiar, sino por su disposición a escuchar la voz de Dios. Jesús dejó claro que el reino de Dios no opera bajo los mismos principios que el mundo. En Mateo 16:24 dijo: «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». No habló de comodidad, no habló de asentarse en un solo lugar, no dijo que el camino sería fácil. Habló de renuncia, sacrificio, movimiento. La dependencia emocional puede convertirse en un obstáculo para escuchar a Dios claramente. Cuando el deseo de estar cerca de los hijos se convierte en la prioridad, cuando la necesidad de sentir seguridad a través de la familia prevalece sobre la confianza en Dios, existe el riesgo de ignorar las oportunidades que el Señor está presentando. Hay quienes han sentido el llamado de Dios para involucrarse en un ministerio, servir en su comunidad, centrarse en una etapa de crecimiento espiritual, pero lo han dejado de lado por temor a alejarse de la familia, por miedo a la soledad, creyendo que su tiempo de ser útil ha pasado. Sin embargo, la Biblia no apoya esa idea. En Isaías 46:4,
Dios hace una promesa irrompible. Aún en tu vejez seré el mismo, y hasta tus canas te llevaré. Si Dios es el mismo en todas las etapas de la vida, ¿por qué muchos insisten en que la única forma de sentirse seguros es a través de la cercanía de los hijos? La historia del profeta Elías muestra un principio poderoso acerca del llamado en diferentes etapas de la vida. Después de ser usado por Dios de una manera impresionante, llegó un momento en que se sintió exhausto, sin propósito, sin dirección. Se refugió en una cueva esperando una señal, creyendo que tal vez su tiempo había terminado. Pero Dios no lo dejó allí. En 1 Reyes 19:9, el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? No era una pregunta de curiosidad, sino un llamado a la reflexión. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué se había detenido? Elías pensó que no tenía nada más que ofrecer, pero Dios le mostró que aún quedaba trabajo por hacer, que su historia no había terminado, que aún quedaban pasos por dar. El miedo a estar solo ha llevado a muchos a tomar decisiones que los han alejado de su verdadero propósito. Han buscado estabilidad en la cercanía con los hijos, en lugar de buscarla en la presencia de Dios. Han construido su identidad en la familia, en lugar de construirla en la misión que Dios aún tiene para ellos. Han permitido que el miedo dicte sus decisiones, cuando la fe debería ser la que guíe sus pasos. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que no depende de las circunstancias externas ni de la presencia de los hijos o la estabilidad que el mundo ofrece. Dios nunca ha llamado a nadie a una vida de estancamiento. Cada etapa de la vida trae un nuevo desafío, una nueva oportunidad de crecimiento, una nueva manera de servir. Aquellos que han entendido este principio saben que su valor no está en Piasintiunsan, su cercanía con los hijos, sino en su cercanía con Dios. Saben que la verdadera compañía no depende de la familia terrenal, sino de la relación con el Padre Celestial. Saben que la misión no termina porque pasen los años, sino que cada día es una oportunidad para seguir caminando en el propósito divino. La Escritura nos deja una enseñanza clara. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue enviando. El problema no es la edad, ni la distancia, ni el cambio de circunstancias. El problema es cuando el corazón se cierra a lo que Dios quiere hacer, cuando se elige el confort en lugar del desafío, cuando se permite que el miedo tome el lugar de la fe. Control en lugar de fe. La historia de la Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron llamados en momentos en los que muchos habrían pensado que su tiempo ya había pasado, y sin embargo, Dios los usó de maneras extraordinarias. Cada persona debería preguntarse si está aferrándose a la idea de que la cercanía con los hijos es su única opción, o si está dispuesta a escuchar la voz de Dios y responder a su llamado, sin importar a dónde te lleve. Dios todavía tiene planes, todavía tiene propósitos, continúa llamando a aquellos con un corazón dispuesto. La vejez no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo en sus manos. El resentimiento es una carga silenciosa que crece con el tiempo, cuando las expectativas no se cumplen. La decisión de vivir cerca de los hijos en la vejez, cuando se toma por miedo o la creencia de que garantizará compañía y estabilidad, puede traer consigo decepción y conflictos inesperados. Muchas veces lo que se imaginó como una etapa de unión y armonía se convierte en una fuente de tensión, donde los padres sienten que no están recibiendo la atención que esperaban, y los hijos perciben la presencia de sus padres como una responsabilidad más en medio de sus propias vidas ocupadas. Esta situación puede dar lugar a resentimientos profundos, que no solo afectan la relación familiar, sino que también pueden alejar a las personas de la paz que Dios ha prometido, a aquellos que confían en Él
por encima de cualquier vínculo humano. El verdadero amor no impone cargas ni exige reconocimiento constante. En 1 Peter y 1 Corintios 13:5 se nos recuerda que el amor no guarda rencor, lo que significa que no lleva un registro de faltas ni acumula reproches en el corazón. Cuando la cercanía con los hijos se convierte en una fuente de insatisfacción debido a que las expectativas no se cumplen, el peligro del resentimiento se vuelve presente. La convivencia prolongada puede generar malentendidos, diferencias de opinión y la sensación de que la relación ya no es la misma que antes. La Biblia enseña que el amor es paciente y comprensivo, pero también que cada persona debe aprender a soltar y confiar en el propósito que Dios tiene para su vida, sin aferrarse a lo que cree necesitar para sentirse amado. La dependencia emocional puede convertirse en un obstáculo cuando se espera que los hijos sean la fuente de la felicidad y la seguridad. Dios nunca diseñó la familia para que una generación viviera con la carga de apoyar emocionalmente a la otra. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración, porque solo Él puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquellos que colocan su bienestar en la cercanía de sus hijos corren el riesgo de frustrarse cuando esa cercanía no se traduce en el apoyo constante que esperaban. Cuando el corazón no está anclado en Dios, sino en la atención de las personas, cualquier omisión o descuido puede sentirse como un abandono, incluso si no hay mala intención detrás de ello. Jesús enseñó a sus discípulos que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Dios. En Juan 14:27 dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Estas palabras revelan que la verdadera paz no proviene de quien está cerca o cómo se trata a las personas, sino de la confianza en que Dios suple toda necesidad. Cuando se espera que los hijos llenen un vacío emocional, se les coloca una carga que no les corresponde y que inevitablemente generará frustración de ambos lados. El amor no puede construirse sobre la base de exigencias, sino sobre la libertad de dar, sin esperar algo a cambio. La convivencia diaria puede traer diferencias que antes no eran notorias. Los hijos han crecido, han formado sus propias familias, tienen sus propios hábitos y prioridades. Cuando los padres deciden vivir cerca con la idea de mantener la unidad familiar, muchas veces descubren que esta cercanía no garantiza armonía. Pueden surgir conflictos debido a diferencias en la forma de ver la vida, en la manera en que se maneja el tiempo y las responsabilidades, o simplemente porque los hijos, aunque aman a sus padres, no pueden dedicarles el tiempo que lo esperado. Estas situaciones pueden llevar a los padres a sentirse desplazados o ignorados, lo que alimenta sentimientos de dolor y decepción que pueden volverse difíciles de manejar. Dios llama a cada persona a encontrar su propósito y satisfacción en Él, no en las relaciones humanas. En Isaías 26:3 se nos dice que Dios guarda en completa paz a aquellos cuyo pensamiento persevera, porque en Él confían. Esto significa que la estabilidad emocional y el cumplimiento no dependen de la presencia de los hijos, sino de una relación profunda con Dios. Cuando el corazón está en el lugar correcto, no hay espacio para el resentimiento, porque se entiende que el amor no se mide por la cantidad de tiempo compartido, sino por la calidad de la relación que se cultiva. El peligro del resentimiento no solo afecta la relación entre padres e hijos, sino que también puede endurecer el corazón y alejar a las personas de Dios. La amargura es un veneno que contamina todo lo que toca. Hebreos 12:15 advierte: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que alguna raíz de amargura brote y os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Cuando el resentimiento echa raíces en el corazón,
comienza a afectar no solo la forma en que ves a tus hijos, sino también tu relación con otras personas y con Dios. Aquellos que se sienten heridos porque sus expectativas no se han cumplido, pueden convertirse en críticos distantes, encerrados en su propio dolor, incapaces de disfrutar la vida que Dios aún tiene para ellos. El perdón es la clave para evitar que el resentimiento eche raíces. Jesús enseñó que el perdón es una decisión que libera no solo al que es perdonado, sino también a quien decide dejar ir la carga. En Mateo 6, 14, 15 dijo, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». El perdón no significa justificar actitudes que han causado dolor, sino elegir no permitir que esas heridas definan tu vida. Para evitar el Arintenkeln, resentimiento en la vejez, es necesario aprender a dejar ir las expectativas y vivir con gratitud por lo que Dios ha dado, en lugar de enfocarse en lo que se siente que falta. Las relaciones familiares deben fundarse en el amor y no en la obligación. Los hijos no fueron llamados para ser el centro de la vida de sus padres, ni los padres deben ser una carga para sus hijos. Cada persona tiene su propio llamado, su propio camino, su propio propósito en Dios. Cuando se entiende que la cercanía física no es lo que determina la profundidad de una relación, podemos vivir con más libertad y con la confianza de que el verdadero amor no se basa en la presencia constante, sino en el respeto, apoyo y oración mutua. Dios desea que la vejez sea un tiempo de plenitud, no de frustración. En el Salmo 92:14 se nos promete que, incluso en la vejez, daremos fruto y seremos vigorosos y verdes. Aquellos que colocan su esperanza en Dios, en lugar de en el cuidado de sus hijos, pueden disfrutar de esta etapa de la vida con alegría y propósito. La clave es entender que la verdadera seguridad no proviene de quien está cerca, sino de confiar en que Dios provee todo lo necesario para vivir con paz y gratitud. Cuando el corazón está en el lugar correcto, no hay espacio para el resentimiento, solo para la alegría de saber que cada etapa de la vida tiene un propósito y que Dios aún tiene planes para aquellos que deciden confiar en Él. La verdadera seguridad en la vejez no proviene de la cercanía con los hijos, sino de confiar en Dios. La idea de que la estabilidad emocional y el bienestar dependen de la presencia física de la familia es una construcción humana que no refleja el diseño divino. A lo largo de las Escrituras, Dios nunca presenta la vejez como una etapa de absoluta dependencia de los hijos, sino como un tiempo en el que su fidelidad se manifiesta de maneras aún más profundas. Confiar en Dios es la mejor herencia que se puede dejar, no solo porque libera a los hijos de una carga que no les corresponde, sino porque asegura una vida con propósito y plenitud hasta el último día. El libro de los Salmos declara que Dios sostiene a los justos incluso en su vejez. En el Salmo 37:25, el rey David da testimonio. Joven fui, y ya soy viejo, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Esta declaración es una promesa de que Dios no abandona a aquellos que confían en Él. Sin embargo, muchos viven preocupados por su futuro, temiendo la soledad, la falta de recursos o la pérdida de su rol en la vida de sus hijos. Es en estos momentos cuando la fe debe ser más fuerte que el miedo. La dependencia emocional y la ansiedad sobre el futuro solo generan angustia, pero aquellos que han aprendido a depender de Dios encuentran paz en cualquier circunstancia. Jesús enseñó que la ansiedad por el futuro es una carga innecesaria. En Mateo 6:31-34 dijo, «No os angustiéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje deja claro que Dios es el proveedor, el sustentador, el que cuida de cada detalle. Cuando confías en Él, no hay necesidad de aferrarte a la seguridad que los hijos pueden ofrecer, porque la verdadera estabilidad proviene de su presencia y provisión. Las vidas de los patriarcas y profetas muestran que la confianza en Dios trasciende la edad. Abraham, Moisés, Caleb y muchos otros continuaron caminando en fe, incluso cuando la sociedad los habría considerado demasiado viejos para seguir adelante. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Caleb, a los 85, reclamó la tierra que Dios le había prometido. La vejez nunca fue un impedimento para aquellos que comprendieron que su vida no dependía de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios. Cuando la mente está arraigada en la idea de que la felicidad solo puede encontrarse en la cercanía de los hijos, se pierde la oportunidad de experimentar lo que Dios aún quiere hacer. El miedo a la soledad ha llevado a muchos a tomar decisiones apresuradas, aferrándose a la presencia de sus hijos en lugar de buscar la dirección de Dios. Sin embargo, la soledad no es una condición permanente para aquellos que han puesto su confianza en Él. En Isaías 41:10, Dios da una promesa inquebrantable. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con mi diestra justicia. Esta palabra revela que la verdadera compañía no se encuentra en la presencia física de las personas, sino en la certeza de que Dios está presente en cada momento, guiando y fortaleciendo. La vida cristiana no se basa en el control ni en la búsqueda de seguridad en las relaciones humanas, sino en la entrega absoluta a la voluntad de Dios. Cuando los hijos perciben que sus padres han puesto toda su felicidad en ellos, pueden sentirse presionados, incluso cuando los aman profundamente. La mejor manera de bendecir a la familia no es a través de una presencia constante que exige atención, sino dejando un legado de fe y confianza en Dios. En Deuteronomio 6:7 se manda que las enseñanzas del Señor sean transmitidas a las siguientes generaciones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. El propósito de la relación entre padres e hijos no es la dependencia, sino la enseñanza de la fe, asegurando que el conocimiento de Dios se herede a través del testimonio de una vida confiada en su cuidado. La idea de que estar cerca de los hijos es sinónimo de estabilidad ha llevado a muchos a perder valiosas oportunidades. En lugar de dedicar su tiempo a servir y enseñar cómo seguir creciendo espiritualmente, se aferran a una estructura familiar que ya ha cambiado. Pero Dios no diseñó la vida para permanecer estática. Cada etapa tiene su propósito, y la vejez no es una excepción. En Tito 2:3, Pablo exhorta a los ancianos a ser ejemplos de fe, guiar a los más jóvenes. Los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, saludables en la fe, en el amor y en la paciencia. De la misma manera, las mujeres mayores deben ser reverentes en el apoyo, maestras del bien. Esta es la verdadera función de aquellos que han alcanzado una edad avanzada. Ser guías, ser apoyo, ser luz, no aferrarse a las vidas de sus hijos como si su propia existencia dependiera de ellos. La dependencia emocional puede convertirse
en un vínculo que impide tanto a los padres como a los hijos vivir con libertad. Jesús enseñó que las vidas de sus seguidores no deben basarse en vínculos terrenales, sino en la relación con Dios. En Mateo 10:37 dijo: El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Con esto, no llamó a la indiferencia ni al abandono de la familia, sino a poner a Dios en primer lugar. Cuando Él es la prioridad, el amor por los hijos se expresa en libertad, y no en necesidad, en bendición y no en carga. La vida de fe es una constante invitación a confiar en que Dios es suficiente. Aquellos que han aprendido a depender de su voluntad entienden que la felicidad no depende de la presencia de los hijos, sino de la certeza de que Él cuida de todas las cosas. La verdadera herencia que se puede dejar a las generaciones futuras no es la insistencia en una presencia constante, sino el ejemplo de una vida que refleja seguridad en Dios. En Cino 2 de Timoteo 1:5, Pablo menciona la fe de Lois y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, como una poderosa influencia en su vida espiritual. No fueron sus palabras ni su cercanía lo que formó a Timoteo, sino su ejemplo de fe, inquebrantable. Cada día es una oportunidad para crecer, confiar y vivir con propósito. La vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino un período en el que Dios sigue manifestando su gloria en aquellos que están dispuestos a seguir su dirección. Aquellos que entienden esta verdad viven en paz, no aferrándose a la presencia de los hijos como una necesidad, sino disfrutando cada momento con gratitud, sabiendo que Dios es quien sustenta todos los aspectos de sus vidas. En Filipenses 4:19 se nos asegura: Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es suficiente para caminar sin temor, con la certeza de que nunca te faltará lo necesario. Confiar en Dios es la mejor herencia que se puede dejar, porque enseña que la seguridad no depende de las circunstancias humanas, sino de su fidelidad eterna. Aquellos que eligen vivir con esta perspectiva disfrutan de cada etapa sin temor, sin angustia, sin sentir que su felicidad está en manos de los demás. La paz que proviene de Dios no necesita garantías terrenales, porque se basa en la certeza de que Él nunca falla. La vejez es una etapa de revelación. No es simplemente el resultado de los años acumulados ni la consecuencia natural del paso del tiempo, sino un proceso intencional dentro del plan de Dios. No es un período de espera de resignación o dependencia, sino una oportunidad para descubrir verdades que antes permanecían ocultas, con el fin de vivir más plenamente y experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Sin embargo, muchos llegan a esta etapa con una visión limitada, creyendo que la cercanía a sus hijos es la clave para la estabilidad emocional y el propósito, cuando en realidad este tiempo de la vida tiene una riqueza espiritual que solo se puede entender cuando se ve desde la perspectiva correcta. En la juventud, la vida está marcada por el esfuerzo de construir, la búsqueda de metas y la necesidad de establecer raíces, pero en la vejez, las prioridades cambian. Dios permite que esta etapa sea diferente, no porque haya menos que hacer, sino porque el llamado es diferente. Cuando el enfoque permanece en aferrarse a la familia como la única fuente de seguridad, se pierde la oportunidad de ver lo que Dios está haciendo. En las Escrituras, la vejez nunca se describe como una etapa de extrema dependencia o necesidad constante de la presencia de los hijos. Por el contrario, se presenta como un tiempo de sabiduría, autoridad espiritual y nuevos encargos divinos. Es un tiempo en el que la relación con Dios se vuelve más cercana que nunca, porque el ruido de las distracciones de la vida disminuye y su voz puede escucharse con mayor claridad.
La mentalidad de que los hijos deben ser la fuente del bienestar en la vejez es una construcción humana que no tiene fundamento en la palabra. En cada etapa de la vida, Dios ha provisto lo necesario, ha abierto caminos y ha sostenido a quienes confían en Él. La confianza en la cercanía de los hijos a menudo nace del miedo a lo desconocido, al miedo a la soledad, o la idea de que sin ellos la vida pierde sentido. Pero la verdad es que la dependencia de los hijos puede convertirse en un obstáculo para descubrir el propósito que Dios tiene para la última etapa de la vida. Cuando el corazón se libera de la necesidad de estar físicamente cerca de la familia y aprende a descansar en Dios, se abre una nueva dimensión de crecimiento y realización. Uno de los mayores errores en la vejez es pensar que ya no hay nada más que aprender. Sin embargo, este es el tiempo en el que Dios enseña las lecciones más profundas, aquellas que requieren madurez para ser comprendidas. Paciencia, gratitud, total rendición a su voluntad, la capacidad de dejar ir lo que ya no es necesario y abrazar lo que verdaderamente tiene valor. Estas son lecciones que solo pueden ser asimiladas completamente en esta etapa. La juventud se enfoca en adquirir, la adultez en consolidar, pero la vejez tiene un llamado diferente. Es el tiempo de transmitir, de dejar un legado de sabiduría vivida y prepararse para lo eterno. Muchos llegan a la vejez con una sensación de pérdida, creyendo que lo mejor de su vida ya pasó, que ya no son necesarios, que su rol se ha reducido a ser espectadores en la vida de sus hijos. Pero Dios no ve la vejez de esta manera. Es considerada un tiempo de honor, propósito e influencia. En las Escrituras, los ancianos eran los consejeros del pueblo, los guardianes de la sabiduría, aquellos que lideraban con discernimiento y autoridad. Este es el diseño divino. La vejez no es un tiempo de espera, sino de una nueva dimensión, una donde la fuerza física puede disminuir, pero el espíritu se fortalece y la comunión con Dios se intensifica. Vivir cerca de los hijos no es un error en sí mismo, pero lo es cuando se convierte en un refugio equivocado, cuando es la única estrategia para enfrentar la vejez, cuando se ve como la solución para la estabilidad emocional y espiritual. Dios nunca diseñó la familia para ser la base de la felicidad de otro. Los hijos tienen su propio camino, su propio propósito, su propia misión en la vida, y esperar que ellos sean el centro de la vida de los padres solo genera frustración y una carga innecesaria para ambas partes. Dios permite la separación, física en ciertos momentos, no como un castigo, sino como una oportunidad. Cuando los hijos crecen y forman sus propias familias, cuando sus vidas toman diferentes direcciones, no significa que el amor desaparezca, sino que la relación evoluciona. El verdadero amor no se define por la proximidad geográfica, sino por la conexión del espíritu a través de la oración mutua y el respeto por los procesos individuales. Dios puede usar la distancia para enseñar nuevas formas de amor, para fortalecer la confianza en Él y para liberar a ambas generaciones de expectativas que no corresponden a su propósito. La verdadera realización en la vejez no se encuentra en estar rodeado de hijos todo el tiempo, sino en estar en el centro de la voluntad de Dios. Cada persona tiene un llamado que no termina con los años. Incluso en la vejez, Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue llamando. La presencia de los hijos puede ser un consuelo, pero no debe ser la fuente primaria de seguridad. Cuando el corazón está arraigado en Dios, la paz permanece sin importar dónde estén los hijos, porque la verdadera estabilidad no proviene de las relaciones humanas, sino de la confianza en que Dios aún tiene un propósito hasta el último día. Los años no son una señal de que el tiempo de servicio ha terminado, sino de que el llamado ha tomado una nueva forma. La sociedad lo presenta como un tiempo de retiro, pero Dios lo ve como un tiempo de expansión espiritual.
Eso solo se obtiene con la experiencia. Una sabiduría que solo llega con la edad. Una influencia que solo pueden ejercer aquellos que han aprendido a confiar en Dios a lo largo de toda su vida. La presencia de los hijos no es la clave para vivir bien la vejez. La clave está en descubrir qué misión nos ha dado Dios en esta etapa y caminar en ella con gozo. El error no está en desear cercanía con la familia, sino en hacer de ella la única fuente de felicidad y propósito. La verdadera compañía nunca ha dependido de la presencia de personas, sino de la presencia de Dios. Cuando Él llena el corazón, no hay sensación de abandono, no hay miedo a la soledad, no hay necesidad de controlar las circunstancias para sentirse seguro. El secreto de la paz es aprender a confiar completamente en que Dios ha planeado cada etapa de la vida con intención y propósito. La conclusión final no es que vivir cerca de los hijos sea malo en sí mismo, sino que hacerlo el eje central de la vejez es un error que puede robar la oportunidad de experimentar la plenitud que Dios ha preparado. Cuando la confianza se pone en Él, la vida se llena de sentido, sin importar quién esté lejos. Dios no diseñó la vejez como un tiempo de nostalgia, sino como una etapa profunda de revelación de nuevas oportunidades. Quien decide vivir con esta perspectiva encuentra gozo en cada día, sabiendo que es la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos. No es su presencia constante, sino el testimonio de una vida confiando en Dios hasta el final.